considerando Mateo 24 y el jueves pasado nos concentramos en el versículo 25, en la tribulación de aquellos días, y también nos concentramos en las imágenes. Las imágenes de Mateo 24 son simbólicas y los profetas del Antiguo Testamento, el propio Señor Jesucristo la usó para hablar o para describir el juicio de Dios sobre determinada nación, como Egipto, como Babilonia y como la nación de Israel. Las imágenes son usadas por los profetas del Antiguo Testamento, son usadas por nuestro Señor Jesucristo y describen, las imágenes comunican el juicio de Dios sobre la nación o la presencia de Dios sobre determinada nación. Entonces, hoy día nos corresponde, para terminar con el versículo 34, hoy día nos corresponde Mateo 24, versículos 30 al 35. Mateo 24, del 30 al 35, ese va a ser nuestro pasaje, porque creo con todo mi corazón que del versículo 36, miren el 36, pero del día y la hora, desde ahí Jesús va a contestar la segunda pregunta que los apóstoles le hicieron en el capítulo 24, versículo 3. Dinos cuándo serán estas cosas, estoy en el 24:3, dinos cuándo serán estas cosas, la destrucción del templo de Jerusalén, donde no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. A mí me parece que Mateo 24, del 36 hasta el capítulo 26, versículo 1, Jesús va a hablar acerca de la segunda venida de él. Y hoy día le comentaba a Raúl que lo importante del pasaje de Mateo 24, del 36 en adelante, la parábola del padre de familia que cuida su casa para que el ladrón no venga a robarle, la parábola del siervo fiel y prudente, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos y la parábola del juicio de las naciones. Le decía a Raulito hoy día que el pasaje de Mateo 24 del 36 en adelante, lo más importante no es la segunda venida de Cristo, porque es evidente. Es un hecho, el Señor está a la puerta, el Señor viene pronto. Lo importante de todo ese pasaje tiene que ver con la preparación, estar preparado, estar velando, porque no se sabe el día ni la hora en que nuestro Señor ha de venir. El Señor viene. La pregunta que vamos a tener en todas las parábolas es: ¿cómo te vas a prepararte? ¿Cómo vamos a recibir al Señor Jesucristo? Ya que tú ni yo sabemos el día ni la hora en que regresará nuestro glorioso, bendito y precioso Salvador Jesucristo. Entonces, Mateo 24, versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las naciones, todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto
acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ese es nuestro pasaje para el día de hoy. Las observaciones que quiero hacer de este pasaje son nuevamente imágenes, las imágenes de el Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Miren el versículo 30. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Las otras imágenes es la presencia de los ángeles, versículo 31, con gran voz de trompeta. Los ángeles reuniendo de los cuatro extremos a los escogidos para protección, para cuidarlos de la destrucción que viene. Y las otras imágenes tienen que ver con las trompetas que están tocando los ángeles. Entonces, esta aparición, versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Esta aparición y señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria debe ser una referencia a la presencia de Dios en medio de su pueblo para realizar su juicio. Y voy a explicar esto. Usted y yo no podemos separar la conexión que existe de este texto, versículo 30, con el texto anterior y todo el pasaje. Recuerden el texto anterior, en el 29, inmediatamente después de aquellos días, la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará resplandor y las estrellas caerán del cielo. Recuerden que ya estudiamos esas imágenes. Las estrellas cayendo del cielo, el sol se oscurecerá, la luna no dará resplandor. Son imágenes simbólicas, apocalípticas, que los profetas Isaías, Jeremías, Amós, Sofonías usaron para describir el juicio de Dios sobre una determinada nación. El Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gloria. Y en estos momentos quiero que anotes en tu libreta el asunto de, en el capítulo 24, verso 30, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Jesús, una vez más, está usando, como ya lo hizo anteriormente en el verso 29, sigue Jesús usando imágenes del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, cuando aparece una nube, siempre se relaciona con la presencia de Dios. O en el Antiguo Testamento vamos a ver que Dios usa las nubes como carruajes para traer juicio, traer espada sobre determinada nación. Anota en tu libreta el simbolismo de el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a Éxodo 13. Éxodo capítulo 13, por favor. Libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, versículo 21. Anótalo, por favor. Éxodo 13, 21, por favor. Dice el texto bíblico, Éxodo 13, versículo 21, y Jehová iba delante de ellos, del pueblo de Israel, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Jehová iba delante de su pueblo en una columna de nube. Éxodo 19, pasamos al ladito, Éxodo 19, versículo 9, por favor. Éxodo 19, verso 9.
Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti, Moisés, en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Moisés, yo vengo a ti en una nube espesa. Así vengo a ti, Moisés. Éxodo 24, versículos 15 al 18. Estoy y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Estoy mostrando que cuando aparecen las nubes en el Antiguo Testamento, está ahí la presencia de Dios. Éxodo 24, versículos 15 al 18. Entonces Moisés subió al monte en una nube y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó Moisés de en medio de la nube. La presencia de Dios en medio de una nube. Y Dios llamó a Moisés en medio de esa nube. Deuteronomio 33, verso 26. Pasamos a Deuteronomio 33, verso 26. Deuteronomio 33, verso 26. Mire lo que dice el texto bíblico. No hay como el Dios de Jerusalén. No hay como el Dios de Jerusalén, Jesurín, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Jehová cabalgando simbólicamente sobre una nube para mostrar su grandeza, para mostrar su poder. Dios en medio de su pueblo a través de una nube, Dios llamando a Moisés en medio de una nube, Dios cabalgando sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza, para mostrar su grandeza. ¿Te das cuenta cómo Dios aparece? Yo creo que Jesús está usando estas imágenes de la presencia de Dios guiando, apareciéndose y andando en carrozas, en nubes. Yo creo que Jesús está mostrando estas mismas imágenes para mostrar la presencia de Dios. En el Salmo 104, verso 3, Salmo 104, verso 3, por favor. Salmo 104, verso 3. Dice el texto: Salmo 104, verso 3. El que pone, hablando de Jehová en todo el contexto, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Dios usa las nubes como su carruaje, como su carroza, para mostrar su poder, para mostrar su presencia, para mostrar su grandeza. Y por último, escuche bien lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 19, versículo 1. Isaías capítulo 19, versículo 1. Miren lo que dice el profeta Isaías capítulo 19, versículo 1. Dice el texto bíblico: profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos.
juicio. Dios va a entrar a Egipto, según todo el contexto, para destruirlo, pero va a entrar montado sobre una ligera nube para destruir a los ídolos de Egipto. Y verán la señal del Hijo del Hombre viniendo de los cielos en las nubes con poder y gran gloria. Me parece a mí que lo que dice Mateo 24, versículo 30, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes exactamente como Dios fue a visitar a Israel, fue a visitar a Egipto, fue a visitar Babilonia, viniendo en una nube, usando las nubes como carruaje, como carroza, para mostrar su juicio, su poder y su grandeza. En el capítulo 24 de Mateo, versículo 31, ahora tenemos la presencia de los ángeles con gran voz de trompeta, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Recuerden, hermanos míos, que en todo Mateo 24 y Mateo 25, Dios quiere proteger de la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén. Dios quiere proteger a sus escogidos, a sus discípulos, a los creyentes, a sus seguidores. En el capítulo 24, versículo 21 y 22, miren el 24, 21 y 22, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Miren el 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ya expliqué ese versículo. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Jesús está dando advertencia para proteger a los creyentes, a los discípulos. Advertencias: mirad que nadie nos engañe. Oiré de guerras y rumores de guerra. Habrán terremotos en diferentes lugares, pestes. Se levantará nación contra nación. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Los perseguirán, los azotarán, los matarán. Y todo lo harán por causa de mi nombre. Y la maldad se multiplicará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin del templo, el fin de la ciudad de Jerusalén. Pero Jesús quiere proteger a sus escogidos, tal como el capítulo 24, el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Hermanos míos, esto lo vamos a ver más adelante. Cada vez que Dios ha ejecutado sus juicios sobre el mundo o sobre una nación, Dios siempre ha provisto protección, cuidado. Active el micrófono. Activa el micrófono, Pedrito. ¿Hasta dónde me escucharon? 10, 15 segundos antes. Ok. Disculpen, hermanito. Por eso el chamo, el único que decía amén, amén, me escuchaba aquí.
Versículo 31. ¿Estamos bien, cierto? ¿Se escucha? Sí, hermano. Ok. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Dios siempre ha protegido a sus escogidos. Siempre. En el tiempo de Noé, protegió a Noé y a su familia. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, también protegió a Lot y su familia de la destrucción. Siempre. Y recuerden, en este pasaje, Dios está protegiendo a los creyentes de la gran tribulación que viene sobre la nación de Israel antes que se termine esa generación perversa, mala y adúltera. Y es interesante, es muy interesante, que dice el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Lo interesante es que cuando Dios ha protegido a los escogidos de él, a los que son de su pueblo, siempre envía ángeles para proteger a sus escogidos. ¿Quiénes protegieron? ¿Quiénes advirtieron y cuidaron de Lot y su familia? ¿No fueron ángeles del Señor? Por supuesto, porque los ángeles son espíritus administradores, son espíritus, son siervos de Dios que son enviados para cumplir propósitos de Dios. Cuando Dios envió los ángeles para la destrucción de Sodoma y Gomorra, también los envió para advertirle a Lot, para cuidar a Lot, para proteger a Lot y a su familia. En el libro de Daniel, también cuando se están peleando con los persas, Dios envió al ángel Gabriel, al príncipe Gabriel, para cuidar a Daniel. Cuando Sennacherib, rey de Asiria, quería destruir Israel, Dios envió su ángel para destruir al rey de Asiria, Sennacherib. ¿Qué quiero decir? Que cuando hay un juicio de Dios, cuando vemos la presencia de Dios para ejecutar su juicio, siempre está la presencia de los ángeles. Los ángeles van a cumplir con el propósito de Dios, con el juicio de Dios, pero aquí van a proteger a los escogidos. De hecho, en otro juicio, en el juicio venidero, en el juicio del último día, también encontramos la presencia de ángeles. Miren, Mateo, el mismo Mateo lo dice, Mateo capítulo 13, versículo 36 en adelante. Mateo capítulo 13, del 36 en adelante. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en casa y acercándose él a sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y aquí está, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Los ángeles haciendo separación de los malos y haciendo separación de los justos. Los justos van a ser protegidos, los escogidos van a ser protegidos, los creyentes van a ser protegidos,
pero los malos, los rebeldes, los incrédulos van a ser castigados. Eso lo vamos a ver mucho en las parábolas. Entonces, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. Me parece a mí que lo que está diciendo el versículo 31 es que Dios, de una manera, como lo ha hecho siempre, va a proteger a los creyentes, va a cuidar a los escogidos de la destrucción de Jerusalén y de cualquier destrucción venidera hasta el fin del mundo. Recuerden que cuando Jesucristo venga, viene con los ángeles de su poder en llama de fuego. Y los ángeles siempre han sido enviados al servicio de los creyentes, al cuidado de los creyentes, a la protección de los creyentes. Son espíritus administradores al servicio de todos los que hemos heredado la salvación eterna. Además, el versículo 31 dice con gran voz de trompeta. Ángeles, nubes, trompetas. Hermanos míos, nubes, ángeles y trompeta, todas esas imágenes vienen del Antiguo Testamento. Al igual que el sol se oscurecerá, el sol no dará su luz, la luna no resplandecerá y las estrellas caerán del cielo, son imágenes de los profetas del Antiguo Testamento para hablar del día grande, espantoso y terrible de Jehová. Las trompetas en el Antiguo Testamento se usaron por orden de Jehová Dios. Y Dios ordenó que se hicieran trompetas para el anuncio de ritos ceremoniales, para el anuncio y prepararse para ir a la guerra, para el anuncio para que el pueblo se reuniera para la adoración a Dios, para anunciar los planes y los propósitos de Dios. Las trompetas en el Antiguo Testamento, las trompetas en el Nuevo Testamento han sido usadas también para advertir, para comunicar una eminente destrucción. Ese es el uso de las trompetas. Te muestro Jeremías capítulo 4, por favor. Jeremías capítulo 4. Libro de Jeremías capítulo 4. Ustedes pueden leer el contexto después, pero es un contexto de juicio. Versículo 5. Jeremías 4, 5. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, progonad, juntaos y decid, reunidos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Si usted sigue leyendo el pasaje, Dios va a ejecutar su juicio en este pasaje. ¿Y cómo lo hace? Proclamar en Jerusalén, tocar trompeta, anuncien que viene destrucción. Versículo 10, Jeremías 4:10. Y dije, ay, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo paz, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Los profetas mentirosos estaban anunciando paz. Dios, a través del anuncio de la trompeta, estaba anunciando espada y destrucción sobre su pueblo, sobre su propio pueblo. Joel capítulo 2, por favor. Joel capítulo 2. En el libro de Joel, vamos a estudiar el libro de Joel, por la gracia de Dios, con la ayuda de Dios en este año. Es el libro que más habla del día de Jehová. Ya vamos a hablar del día de Jehová, del día último del Señor. Miren Joel capítulo 1, por ejemplo,
Joel capítulo 1, verso 15, 1:15 de Joel. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Capítulo 2, verso 11, 2:11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Capítulo 3, versículo 14, 3:14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas traerán su resplandor. En ese contexto del día de Jehová, grande, terrible y espantoso, capítulo 2 de Joel, verso 1. En ese día, tocad trompeta en Sión, dar alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano el día de Jehová. Las imágenes de la nube, Dios cabalgando sobre una nube. Las imágenes de ángeles enviando para ejecutar su juicio. La imagen de trompeta para anunciar el justo juicio de Dios, para anunciar destrucción sobre determinada nación. Esas son las imágenes que Jesús está usando en Mateo 24. Ya estudiamos, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso ya lo vimos en el Antiguo Testamento una y otra vez. Y todas estas imágenes están relacionadas con la presencia de Dios para bendición o con la presencia de Dios para ejecutar sus juicios. Las mismas imágenes las usó el apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 8. Son imágenes simbólicas, hermanos. Y usted tiene que darle importancia a los detalles. Las nubes, los ángeles, las trompetas. Esos tres elementos siempre han estado en los juicios del Señor, siempre. Apocalipsis capítulo 8, por favor. Apocalipsis capítulo 8, versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. Verso 7, primera oración. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del cielo. Capítulo 9, verso 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo de la tierra a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Se dieron cuenta? El sol se oscurecerá, la luna no dará resplandor, y enviará a sus ángeles y cabalgará en una nube, y los ángeles con voz de trompeta. Todas esas imágenes, la mayoría se usan en un contexto de juicio, de destrucción para algunos y de salvación, de protección para otros. El llamado de trompeta aquí, en Mateo 24, 30 y 31, es para juntar a los escogidos y llevarlos a un lugar seguro antes de la inminente destrucción. De la higuera, Mateo 24, 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas
Sabéis que el verano está cerca, por supuesto. Así también, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La parábola de la higuera funciona como una advertencia, como una señal para los discípulos del Señor antes de la invasión romana. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Cuando veáis todas estas cosas, ¿qué cosas? Conocer que está cerca las puertas. ¿Qué es lo que está cerca las puertas? Los discípulos deben estar atentos a las advertencias y a las señales que Jesús está haciendo en este pasaje. Cuando veáis todas estas cosas, sabéis que el verano está cerca. Asimismo vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando veáis todas estas cosas. ¿Qué cosas? Hasta ahora, las guerras, los rumores de guerra, el hambre, las pestilencias, terremotos en diferentes lugares, falsos profetas que engañarán a muchos, las persecuciones, el aborrecimiento del mundo, el evangelio predicado en todo el mundo, cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, cuando veáis la tribulación de aquellos días, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y aquí viene el versículo que condiciona todo esto. Versículo 34. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto, lo que dijo anteriormente, acontezca. Lo repito. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto, todo lo que Jesús ha dicho anteriormente, acontezca. No pasará esta generación. ¿Qué generación? La generación de aquellos días. Una generación es de 40 años. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, en 40 años más, específicamente, ya lo estudiamos, en el año 70, cuando veáis rodeada Jerusalén de ejército, su destrucción ha llegado. Cuando veáis Jerusalén rodeada de ejército por el general Tito, sabed que vuestra destrucción ha llegado. Eso lo dice Lucas 21, versículo 20. Y cuando veáis Jerusalén rodeado de ejército, su destrucción ha llegado, huid a las montañas, salir, escapar, huyan, porque su destrucción ha llegado. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Por qué? ¿Por qué a esa generación? Miren el capítulo 23, verso 36. Capítulo 23, verso 36 de Mateo. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Todo lo que se ha dicho en 6 clases aquí en Mateo 24, todo iba a sobrevenir, iba a venir sobre esa generación. Sobre esa generación. ¿Por qué? Porque según Juan el Bautista, en el capítulo 3, verso 7, era una generación de víboras. Según las palabras del Señor Jesucristo, era una generación mala y adúltera. Jesús dijo, así también acontecerá a esta generación. La generación mala y adúltera, la generación incrédula. Todo eso vendrá
sobre esa generación. No quedará piedra sobre piedra de este templo que no sea destruido. ¿Cuándo serán estas cosas? No pasará esta generación. Y usted sabe, y yo sé, que el templo de Jerusalén fue destruido hasta los cimientos por el general Tito, donde murieron cientos y miles y más de 1.000.000 judíos, y la sangre corría por las calles de Jerusalén. Capítulo 24, verso 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso significa que lo que Dios ha dicho, que lo que Dios ha prometido en su palabra se va a cumplir fielmente. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 28:15, 28:1? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrán todas estas bendiciones sobre ti. Y Deuteronomio 28:15, pero si no oyeres la voz de Jehová tu Dios cuidadosamente para poner por obra todo su mandamiento, vendrán todas estas maldiciones sobre ti. ¿Te acuerdas? Bueno, vino la destrucción sobre Jerusalén. Dios levantó un ejército. Recuerden que en la Biblia, Dios usó naciones como Egipto, como los persas, como Babilonia, como los griegos, y ahora va a usar Roma. En la Biblia, estas naciones son los valientes de Jehová, son los consagrados de Jehová, son los instrumentos de la ira del Señor. El versículo que nosotros podríamos memorizar, porque dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, es para mí Lamentaciones 2, verso 17. Mira, subraya eso, Lamentaciones 2, verso 17. Porque eso también pasó en el tiempo de Jeremías. Lo mismo que le sucedió a Israel ya había pasado antes. ¿Se acuerdan? Ya había pasado antes. Cuando Babilonia invadió Judá, le sacaron los ojos al rey, degollaron a sus hijos, quemaron el templo y la casa de Dios, colgaron a los príncipes de Judá, violaron a las mujeres a la luz del día. Eran más bienaventurados los que morían por la espada que los que morían por hambre. Las mujeres piadosas se comían a sus propios hijos por el hambre. Eso pasó en el libro de Lamentaciones. Y mire lo que dice Lamentaciones 2:17, que creo que es lo mismo que está pasando en Mateo 24. Lamentaciones 2:17 dice, Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Jehová ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. ¿Qué está pasando en Lamentaciones? ¿Qué está pasando en Mateo 24? Jehová está cumpliendo lo que había determinado hacer. Jehová está cumpliendo su palabra. Jehová está cumpliendo lo que había hecho, lo que había dicho en tiempos antiguos. Destruyó Jehová y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermano, si hay algo que se nos está recordando todo el tiempo, es que las palabras de Dios, las promesas de Dios, tienen
su fiel cumplimiento. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios está cumpliendo fielmente con su palabra. Entonces, en un breve resumen, ¿por qué fue destruida la nación de Israel? ¿Por qué fue destruido el templo, la casa de Dios? ¿Por qué? Hicieron de la casa de Dios una cueva de ladrones, ¿se acuerdan? Pero el texto bíblico que tú tienes que recordar, el texto bíblico que yo tengo que recordar, el que tenemos que recordar todo el tiempo, la nación de Israel fue destruida porque no quiso escuchar la voz de Jehová, su Dios. Miren Jeremías 7:28. Son versículos que debemos tener en la mente, debemos tener en el corazón, hermanos. Al final Dios dice lo siguiente. Jeremías 7:27. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, verso 28, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. ¿Por qué cayó el juicio de Dios sobre la nación de Israel? Porque Israel fue la nación que no quiso escuchar la voz de Jehová, su Dios. Israel no permitió ser corregido, ser enseñado, ser amonestado por las palabras del Señor. Dios les envió todos los profetas. Dios le envió a un hombre llamado Juan el Bautista, predicando en el desierto, arrepentíos y bautícense para el perdón de pecados. Dios envió a los 12 apóstoles, no vayan por camino de gentiles ni entren en aldeas de samaritanos, sino vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Dios envió a su propio hijo. E Israel no quiso escuchar la voz de Dios. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste, Jerusalén? No quisiste escuchar la voz de Jehová tu Dios. Hermanos, no oír las palabras de Jehová Dios, no obedecer las palabras de Jehová Dios, traerá sus consecuencias, pero no sus consecuencias temporales, sino sus consecuencias eternas. El mismo Jesús lo dijo en el libro de Mateo. Mateo 7, por favor. Mateo 7. El mismo Jesús lo enseñó. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Miren el 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero, versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no los hace, un hombre que edificó su casa sobre la arena y fue grande su ruina. Tenemos las advertencias.
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica y las hace y es hacedor de la palabra, es un hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que escucha las palabras de Cristo, cualquiera que escucha las palabras de Dios y no las hace, es un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Hay consecuencias. Hay que tomar muy en serio las advertencias del Señor. Sobre todo en Mateo 24, 25, cuando una y otra vez el Señor nos va a estar diciendo, velad y estar preparados, porque no sabéis a qué hora vendrá el Hijo del Hombre. Son advertencias. Son advertencias del Señor. El juicio de Dios cayó sobre la nación de Israel. Todo esto vendrá sobre esta generación. Pero Mateo 25:1, mira Mateo 25:1. Mateo 25:31, disculpen, 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Mateo 24 es un juicio para la nación de Israel. Pero Mateo 25 nos va a hablar de un juicio para todas las naciones, donde todos compareceremos ante el gran trono blanco, donde se van a abrir los libros y se va a abrir el libro de la vida, y todos los que no estén inscritos en el libro de la vida van a ser lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. De hecho, Mateo 24 habla de una destrucción. De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y el templo fue destruido completamente hasta los cimientos. Pero Jesús y los apóstoles hablaron de otra destrucción. No de un templo, no de una ciudad, no de una nación. Los apóstoles hablaron de una destrucción de estos cielos y de esta tierra. Mira segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, por favor. Ya no es la destrucción de un templo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Verso 12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Wow. Se viene otra destrucción, hermano, pero no del templo. Una destrucción total. Pero los cielos que existen ahora, pero la tierra que existe ahora, serán destruidas completamente por el fuego de Dios. Por la ira venidera que viene sobre este mundo. Pero la iglesia, si cree a las advertencias, si la iglesia cree a las palabras de Jesús y nos preparamos y velamos y andamos en luz,
Dios va a proteger a su iglesia de la ira venidera. Por eso Mateo 24 son claras advertencias para los creyentes. Velad, estar preparado, porque vosotros no sabéis a qué hora va a venir vuestro Señor. Los discípulos, Mateo 24, volvamos a Mateo 24. Los discípulos, Mateo 24, 13. Mateo 24, 13. Los discípulos tienen que estar perseverando. Jesús le dijo a los discípulos, a pesar de los falsos maestros, a pesar de las guerras, a pesar del hambre, a pesar de la pestilencia, a pesar de los diferentes terremotos, a pesar que serán aborrecidos, serán perseguidos, serán encarcelados, a pesar que la maldad va a ir en aumento, el que persevera hasta el fin, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Los discípulos tenían que mantenerse firmes, tenían que comprometerse con Jesús. Nosotros también debemos perseverar, mantenernos firmes, como Bernabé le dijo a la iglesia de Cristo gentil allá en Antioquía, a que con propósito de corazón se mantuviesen fieles al Señor en quien habían creído. Es como lo que Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna, el que es fiel hasta la muerte recibirá la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Los cristianos tenemos que mantenernos firmes. Los cristianos tenemos que mantenernos perseverando. Los cristianos debemos estar preparándonos todo el tiempo. Porque Mateo 24, miren el versículo 14, Mateo 24, 14. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin de la ciudad santa, el fin del templo de Jerusalén. El fin. Pero Jesús habló de otro fin. De otro fin. Pero no del fin del templo de Jerusalén, no del fin de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, sino del fin del mundo. Miren lo que dice Mateo 28, el mismo Mateo lo dice. Mateo termina así. Mateo 28. Mateo 28, versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a los discípulos que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Jesús habló de un fin. En la mente de Jesús, este mundo tuvo un principio, pero también este mundo tendrá un fin. En la mente de los apóstoles, este mundo tuvo un principio. Dice Pedro, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. En el 3:7 de segunda de Pedro, Simón dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. La misma palabra poderosa de Dios que creó estos cielos y esta tierra, la misma palabra va a destruir estos cielos y esta tierra. Hermanos, uno tiene que pensar que llegó el fin, llegó su final a la ciudad santa.
y no quedó piedra sobre piedra que no fuera destruida. Jesús habla del fin del mundo. Hay una pregunta en Jeremías, capítulo 5, verso 30. Jeremías capítulo 5, verso 30, por favor. Voy a tomar la pregunta de Jeremías para que nos preguntemos nosotros también en esta noche. Jeremías 5:30, por favor. Jeremías 5:30 dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. ¿Qué es tan espantoso? ¿Qué es tan feo en la tierra? Versículo 31. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigen por mano de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. Escucharon más a los falsos profetas. ¿Cómo termina el verso 31? ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Ahí está la pregunta. El fin viene para este mundo. Se acerca el fin. La pregunta que Dios nos hace en esta noche es, ¿qué haréis cuando llegue el fin? Las parábolas que vienen ahora nos van a preparar para que estemos sobrios, para que estemos velando, para que nos estemos preparando como ese padre de familia que preparó su casa para que el ladrón no minara su casa. Nos vamos a preparar como esas 5 vírgenes prudentes que llenaron sus lámparas y cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron a las bodas. Nos vamos a preparar como esos siervos que invirtieron sus talentos, que el amo les entregó. Y el amo les dijo, siervo fiel y prudente, sobre mucho te pondré. Y nos vamos a preparar como esas ovejas misericordiosas que le dieron pan al hambriento, agua al sediento y vestido al desnudo. Lo que sigue ahora, Jesús nos va a preparar, porque en cualquier momento vendrá nuestro Señor. Pero la pregunta está ahí. ¿Qué haréis cuando llegue el fin? Hay mucha gente que no está pensando en el fin, que no está pensando en el juicio final, que no está pensando en que el esposo va a regresar. Hay mucha gente que no está pensando como en los días de Noé. Vino el diluvio y no entendieron hasta que empezó a llover. Vino el fin, pero era demasiado tarde, porque Dios cerró la puerta del arca, así como le cerró la puerta a las 5 vírgenes insensatas. El fin viene. ¿Qué haréis cuando llegue el fin? Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, en el fin, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y Jesús les va a declarar, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad del Padre que está en los cielos. A fin de cuentas, lo más importante es haber hecho la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Se acuerdan cuando Juan dice allí en Primera de Juan? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amados hermanos, continuamos el próximo jueves con las parábolas, porque lo que viene para mí, es lo más importante de todo Mateo 24 y Mateo 25.
porque estas parábolas te van a enseñar a ti, me van a enseñar a mí cómo nos preparamos para recibir a nuestro glorioso, bendito y salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni aun el Hijo, solo mi Padre está en los cielos. Así que, hermano, desde el jueves se viene lo mejor para nosotros. Preparémonos, velando y seamos sobrios para la manifestación gloriosa desde el cielo y con los ángeles de su poder y en llamas de fuego y con voz de trompeta y con voz de arcángel descenderá nuestro Señor Jesucristo. Estoy preparado, estoy alistándome, estoy haciendo preparativos para recibir al Señor de la gloria. Que Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Muchas gracias por su atención.